Muy buenos días, mi nombre es Beatriz Rangel y soy miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy. Me ocupo de las relaciones internacionales. Sean bienvenidos al foro Quo Vadis Venezuela, en el cual intentaremos discernir cuáles son los caminos que podrían tomar las fuerzas de la libertad para poner fin a la confiscación de la soberanía ejecutada por Nicolás Maduro y sus criminales aliados. El Inter-American Institute for Democracy, como ustedes bien saben, es un think tank privado sin fines de lucro que reúne hombres y mujeres de pensamiento libertario. Sostiene diversos puntos de vista sobre la realidad que les rodea, pero les une la convicción de que la libertad es el único activo que le permite a la humanidad alcanzar la prosperidad económica y crear la paz. Contamos con un fondo editorial, Francisco de Miranda, cuyo propósito es diseminar el culto de la libertad, alertar sobre los peligros que se ciernen sobre los sistemas democráticos y defender los derechos humanos. Hoy nos proponemos destacar el notable avance que bajo el liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha logrado el pueblo venezolano en materia de ejercer su derecho a elegir sus gobernantes y colocar al actual régimen en una posición de debilidad nunca antes vista y que nunca antes había experimentado. Este avance, sin embargo, requiere de la movilización de la comunidad internacional para apoyar esos heroicos esfuerzos de la sociedad civil de Venezuela por desalojar el amponato gobernante por vías democráticas. De allí que anidamos la esperanza que este foro sirva para iniciar la movilización internacional por la libertad en Venezuela. Hoy cubriremos el siguiente programa. Tendremos una exposición magistral, un discurso de orden de parte del expresidente del Ecuador, Osvaldo Hurtado. Seguirán a esa exposición central los comentarios de Ricardo Israel, Francisco Santos, María Teresa Romero, Tomás Farini Dugan y María Teresa Morín. Los comentarios de cierre estarán a cargo de Carlos Sánchez Berzaín. Por tanto, creo que voy a dar en este momento la palabra al presidente Hurtado, de manera que demos inicio al programa. Bienvenido, presidente Hurtado. Muchas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Encantado de otra vez estar con ustedes, que llevan ya décadas defendiendo la democracia, la libertad, los derechos humanos y todos los elementos de un sistema republicano de gobierno. Para mí es una enorme satisfacción compartir este panel con latinoamericanos tan decididos para luchar por estos ideales para los que se fundaron las repúblicas hace 2 siglos. Bueno, yo llevo 12 años ocupándome de las dictaduras del siglo XXI. En el año 2012, yo publiqué este librito se titulaba Dictaduras del siglo XXI, el caso ecuatoriano. Y si bien hacía una mención de la dictadura de Chávez, de Morales y de Ortega, me centraba en el caso de la dictadura de Correa. Más tarde, el año 1922, publiqué un libro más amplio, que es este, en el cual examiné con mayor detalle los casos de Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador. En vista del propósito de esta reunión, me ha parecido pertinente leer la conclusión a la que llegué a fines del año pasado sobre el caso de Venezuela. Dice así: en Venezuela, la posibilidad de que la dictadura de Nicolás Maduro pueda ser reemplazada por un gobierno democrático elegido por los ciudadanos es remota. Las masivas manifestaciones populares no han conseguido desestabilizarla.
Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos no lograron socavarla. Colapsó el gobierno democrático paralelo de Juan Guaidó, a pesar de haber sido reconocido por buena parte de la comunidad internacional. Y no hay señales de que pueda producirse una insurrección democratizadora de los militares. Ante estas desalentadoras realidades, la Plataforma Unitaria Democrática resolvió retomar el terreno electoral para en las urnas, con el voto de los ciudadanos, poner fin al régimen dictatorial de Maduro. A fin de asegurar una holgada victoria que no dé lugar a la manipulación de los resultados por parte del chavismo, resolvió ir a la elección presidencial del año 2024 con un solo candidato, a ser designado en elecciones libres. En ella triunfó plebiscitariamente la más perseverante opositora del autoritarismo chavista, María Corina Machado, con más del 90% de los votos emitidos. No pudo, sin embargo, ser postulada debido a una abusiva y arbitraria inhabilitación resuelta por un órgano judicial dependiente de la voluntad del dictador, igual que quien la reemplazó. Un tercer candidato, Edmundo González, que consiguió su registro en el Consejo Nacional Electoral, derrotó a Maduro con 2/3 de los votos. Fue elegido presidente de Venezuela gracias al liderazgo y al incansable trabajo proselitista de Machado. Un fenómeno popular de esta naturaleza no se había dado en los 24 años transcurridos desde que apareció Hugo Chávez en la política venezolana. Mediante un colosal y desembosado fraude sin parangón en la historia electoral latinoamericana, Maduro desconoció el resultado de las votaciones y se proclamó presidente electo. El terrorismo de Estado que desataron las huestes represivas de la dictadura atemorizó a los manifestantes y liquidó las multitudinarias protestas de los ciudadanos. A pesar de que 2/3 de los militares votaron por González, como se pudo verificar en los cuarteles, no se atrevieron a rebelarse para obligar a que Maduro reconociera la victoria de González. Jugaron en la pasividad militar, la corrupción de los altos mandos y el control policial de oficiales y soldados por parte de los servicios de inteligencia cubanos. Dos elementos, uno ideológico y otro político, contaron en el desconocimiento de la apabullante victoria electoral de la oposición democrática por parte del régimen dictatorial. La consideración leninista de que cuando los revolucionarios socialistas consiguen acceder al gobierno de un Estado, no deben abandonarlo por motivo alguno, cualquiera sea el costo económico, social y humano que implique conservarlo. Y la convicción de que en el caso de perderlo, quedarían librados a la justicia penal nacional e internacional, incluso de los Estados Unidos, que podría apresarlos, juzgarlos y condenarlos por crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos. En tan negativas, pesimistas y frustrantes circunstancias, a los demócratas venezolanos solamente les queda esperar que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ponga fin a la indagación que viene haciendo de los crímenes de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y la cúpula gobernante.
En el año 2021, la anterior fiscal ya determinó que el régimen de Maduro había incurrido en crímenes de lesa humanidad. Es inexplicable e injustificable que el actual fiscal en sus 3 años de ejercicio no se haya pronunciado en igual sentido. Una sentencia condenatoria de la Corte Penal Internacional contra la banda criminal que gobierna Venezuela, sumada al fraude electoral perpetrado por Maduro, podría llevar a la comunidad internacional a plantearse una intervención en Venezuela para salvar a su pueblo de la tiranía y devolverle la democracia y la libertad. En esta materia existen los precedentes de Yugoslavia y Ruanda, países en los que las Naciones Unidas intervinieron para evitar violaciones generalizadas de derecho humanitario internacional señaladas en el capítulo 7 de su carta. Caso contrario, bien podría el tirano Nicolás Maduro, el matón colosal, iniciar y terminar un tercer mandato. Bueno, esto es lo que escribí en el libro y me parece que puede ser útil para la discusión que vamos a tener en la mañana. Agradezco otra vez por la gentil invitación de Carlos. Muchísimas gracias. Le damos las gracias al presidente Osvaldo Hurtado y vamos a pedirle que haga uso de la palabra a Ricardo Israel. Ricardo Israel es miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, es presidente del Fondo Editorial Francisco de Miranda, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Essex y candidato presidencial en Chile en el año 2013 por el Partido Regional Independiente. Muchas gracias. ¿Serán 2 presidentes el escenario que le espera a Venezuela? Uno legítimo, el ganador de las elecciones del 28 de julio, otro ilegítimo, lo que lo hace un usurpador, un ocupa que se basa en la fuerza y no en la ley. ¿Se repetirá lo vivido con Juan Guaidó a partir del 5 de enero del 2019 y que nos dio los resultados esperados? A mi juicio, la gran diferencia, está en la magnitud del triunfo en las urnas. Y ahora lo que corresponde es que, sin complejos, quienes ganaron la elección actúen como tal. Y por cierto, es más fácil decirlo que hacerlo ante una tiranía de estas características. Lo que Maduro hizo técnicamente perpetró un golpe de Estado, un crimen contra la democracia. El régimen se militarizó y se atrincheró, demostrando que no le importa aislarse cual Albania de la Guerra Fría. No sabemos si se va a originar un nuevo movimiento migratorio. Sí que es un arma y lo ha sido para utilizarlo contra las democracias. Es más que antes un gobierno de la delincuencia organizada transnacional y un narcoestado. Desafortunadamente, la comunidad internacional no ha aplicado la presión necesaria, ya que no se necesita más de lo mismo, sino algo más duro, como por ejemplo el tipo de embargo que se hizo contra Sudáfrica y que obligó al régimen del apartheid a negociar. Las esperanzas están depositadas en el cambio de gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, ¿se justifican o se necesita más realismo, ya que el nuevo gobierno insiste que no habrá nuevas intervenciones militares, sino que al contrario quiere ponerle fin? Pero a cambio puede haber algo de la comunidad internacional, latinoamericana o de las Naciones Unidas, o una intervención limitada y quirúrgica, ya que las decisiones que se tomen para Venezuela pueden definir su legado hacia América Latina. De hecho, no está del todo claro si existe conciencia suficiente de cuán profundo y estrecho es la ligación entre Cuba y Venezuela,
ya que desde Chávez hubo traición a la patria, con las características que recuerdan el rol de la quinta columna en Noruega. Por ello, ¿cómo se puede liberar o sí se puede liberar Venezuela con la dictadura cubana tomando las decisiones estratégicas, como ahora, por ejemplo, con el actual atrincheramiento y la consiguiente represión? En este contexto, la pregunta es, ¿qué significado tiene, comillas, la máxima presión de la que se habla desde el exterior cuando al parecer la intervención militar hoy está fuera de la mesa? La Corte Penal Internacional, como decía el expresidente Hurtado, continúa con su actitud vergonzosa frente a la dictadura. Lo que creo es que en forma realista se puede presionar a la comunidad internacional y esperar de ella son dos cosas, mínimas pero necesarias. Primero, el reconocimiento masivo de la legitimidad de Edmundo González como el único gobierno legítimo y la aplicación de sanciones a Caracas iguales o superiores a las sufridas a Sudáfrica que la obligaron a negociar. Hoy día en Venezuela, en María Corina Machado tiene a su propio Mandela como la figura insustituible. ¿Qué tienen a favor las fuerzas democráticas para poder actuar con decisión y sin complejo alguno? Primero, que la transición se inició el 28 de julio al perdérsele el miedo a la dictadura, después que pudo encontrar su esquiva unidad, siendo esta pérdida de miedo el factor común de todas las transiciones que han logrado tener éxito. Segundo, a pesar de todo, la oposición está en su mejor momento, mejor que cualquier otro en el pasado, y Maduro en su peor, por lo que sus fantasías son cada vez menos creíbles. Tercero, el momento es para que los ganadores de la elección actúen en forma creciente y sin pausa como el gobierno legítimo que son. ¿Qué se entiende por ello? Ejemplos. Ello significa no caer en ninguna relevancia, no repetir errores, actuar como el gobierno efectivo, lo que es difícil cuando no se controla territorio a nivel nacional y lo que impide ser el poder dual del que hablaban teóricos de la revolución. Pero nada impide compensarlo con acciones permanentes de gran impacto en forma continua y constante, no ocasional. Por ejemplo, actuar sobre bienes y depósitos en el extranjero o accionar sobre los sostenes internacionales de la dictadura, es decir, China, Rusia e Irán. Abrir un diálogo público con Beijing y Moscú sobre el pago de la deuda, que es probablemente lo que más le interesa, y en conjunto con Estados Unidos, pedir que dejen de intervenir, ya que su situación, en el caso de Irán, es distinta, ya que es de total debilidad, y seguramente, unidos en esto, Estados Unidos no deben querer abrir más frentes. Con Estados Unidos se debe hablar públicamente y con la mayor publicidad posible de dos temas: el futuro del petróleo, como también solicitarle que en el futuro diálogo sobre Ucrania se les pida a los rusos que dejen de intervenir en Venezuela como parte de la negociación. Y por último, a nivel interno, como triunfadores legítimos, continuar con la línea trazada de hacer llamado a las Fuerzas Armadas y Policiales para que cumplan con su deber constitucional, como también sobre quienes trabajan en instituciones que han sido incondicionales de la dictadura. Y el objetivo es convencerla de que no hay ánimo de revancha, sino de reencuentro. El objetivo es que probablemente la foto de los dirigentes opositores saliendo a Miraflores sería el equivalente a lo que Churchill llamaba la etapa anterior al principio del fin, que es el fin del principio. En conclusión, Venezuela vive la transición, pero es una transición no necesariamente igual a otras, una transición a la venezolana, donde la caída de la tiranía en Caracas va a tener, cual dominó, un impacto en La Habana en la caída de la dictadura madre, por fin, la de los hermanos Castro. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Ricardo Israel, miembro de la Junta Directiva del Inter-American Institute for Democracy, su presentación. Tenemos con nosotros hoy también otros miembros de la Junta Directiva, como ese es el caso de don Enrique Aristigueta Granco, que nos acompaña hoy y es una de las personas que más sabe de transiciones porque le tocó la transición en Venezuela del año 58 de la dictadura a la democracia. Bienvenido, don Enrique. Y tenemos también con nosotros a Rodrigo Arboleda, miembro de la Junta Directiva y una de las personalidades que más ha apoyado el tema
el apoyo internacional a Venezuela. Vamos ahora a pedirle a don Francisco Santos, ex vicepresidente de Colombia por 2 periodos consecutivos, periodista de alma y profesión, y actualmente es el anfitrión del programa Dossier Venezuela. Bienvenido, Francisco. El micrófono es tuyo. Pues Beatriz, muchas gracias y la verdad no he dejado de pensar en ti y en los venezolanos después de lo que pasó el 9 el 10, pero sin nunca dejar de perder la ilusión de que este es el comienzo del fin. Creo yo que hay 3 preguntas que debemos contestar o que se van a contestar sobre esta dictadura prontamente. Primero, ¿cuántos muertos más se va a echar al hombro Maduro? Segundo, ¿cuánto va a durar esta transición? Y tercero, si Maduro y su mafia van a salir en ataúd o en uniforme anaranjado o en un avión para Rusia, para Nicaragua, para Sudáfrica, para Turquía o para Qatar a disfrutar los billones de dólares que se han robado. Es decir, yo sí creo que esto es el principio del fin. Y precisamente ayer, un hombre muy reconocido, muy importante, un columnista de gran peso que se llama Bret Stephens, ojo, y The New York Times, escribió una columna que decía Depose Maduro, tumbar a Maduro, donde hablaba de las distintas opciones, entre las que decía que no se podía descartar una intervención militar. Que una intervención hoy es distinta a muchas anteriores, pero sí creo que es necesario que eso esté ahí presente y que Trump y Rubio entiendan. Y miren la historia, como uno de los más grandes presidentes de Estados Unidos logró derrotar las 2 grandes dictaduras del mundo, o una de las más grandes del mundo y otra del continente. Logró sacar a Ortega del poder y logró acabar con la dictadura de la Unión Soviética. Y tiene su lugar en la historia. Si Trump y Rubio entienden que hay una oportunidad única para acabar con la dictadura de Venezuela, y de ahí el dominó se viene abajo, la de Nicaragua y la de Cuba. Y ojo, Cuba en los últimos 3 años ha perdido 1.2 millones de jóvenes. Cuba hoy es un país de viejos, allá no hay jóvenes ya. Ese es el tamaño de la crisis. Eso necesita un pequeño sacudón para caerse. Si cuando termine el gobierno de Trump no existe la dictadura de Venezuela, no existe la dictadura de Nicaragua y no existe la dictadura de Cuba, ese señor yo soy el primero en mandarle a hacer una estatua tan grande y tan importante como la de Bolívar o la de San Martín, porque nos libera de la gran amenaza que tiene la democracia y la libertad. Segundo, el expresidente Hurtado habló de mecanismos que ya hay, que se han visto, el right to protect, pero también tenemos que tener en cuenta que defender la democracia hoy se vuelve una prioridad y ellos tienen que entender que el costo de atacarla, de generar disrupción o de querer mantenerla va a subirles cada día más. No es hora de sanciones, no debe, o sea, muchas más sanciones sí, pero esas no van a tumbar a Maduro. Hacer lo mismo que se hizo con el apartheid no va a funcionar porque hoy hay una gran manera de lavar recursos y de manejar recursos. Alex Saab es un experto y gracias al presidente Biden, él está otra vez en Caracas haciendo lo que hacía antes, que es lavar recursos para Rusia y para ellos y generarle esos ingresos al Estado venezolano para mantener la represión. Entonces sí se va a necesitar algo mucho más fuerte. Lo que tenemos que hacer, y en este escenario quiero ser muy claro, tenemos es que empezar a visibilizar la opción de la fuerza como una opción necesaria, justa y legítima. Aquí no podemos seguir ocultándonos en el tema de la no intervención cuando Cuba está por toda América Latina y está manejando, tiene toda clase de miembros del G2 en Venezuela. Aquí no podemos ocultarnos en el tema de la no intervención cuando Rusia tiene miembros del Wagner Group y está haciendo las cosas que está haciendo en Venezuela. Aquí no podemos nosotros decir que es una intervención para devolverle la democracia y la libertad a Venezuela y acabar con ese drama humanitario. Es un tema
que rompe ese escenario cuando tenemos a Irán y a Hezbollah haciendo y a los narcos haciendo todo lo que hacen allá en Venezuela. Tenemos que tener claro y tenemos que hacerle llegar a Washington el mensaje clarísimo de que hay un montón de latinoamericanos que estamos con ellos si intervienen, que tenemos que estar pendientes de que la voz de aquellos que se escudan en el sur global y que se escudan en la no intervención son aquellos que intervienen más y que destruyen, son una amenaza para la democracia. Este es el momento, en el siglo XX, el primer momento donde vamos a ver de qué está verdaderamente hecho Estados Unidos. Se le acabó su poder hegemónico, pero sigue siendo la gran democracia del mundo. Vamos a encontrar finalmente, si tienen, y perdón la palabra, los huevos para defender la democracia en contra de quienes hoy la quieren destruir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Y perdón la palabra. No, gracias. Vamos ahora a darle la bienvenida a María Teresa Romero, que es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Pittsburgh. Fue embajadora de Venezuela en Guatemala durante el gobierno interino de Juan Guaidó. Actualmente es profesora adjunta de Ciencias Políticas en el Miami-Dade College. Bienvenida, María Teresa. Bueno, muchísimas gracias primero que todo. ¿Será que se oye? Sí. Al instituto por la invitación, a Beatriz, a Carlos, a todos ustedes por estar aquí, a los invitados. Bueno, es difícil, ¿no? Después de todo lo que ha venido pasando, preguntarnos, surgen muchas preguntas como le han surgido al expresidente Hurtado, como le ha surgido a Francisco Santos, y nos surge a todos, ¿ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿No? Bueno, yo creo personalmente que cualquier cosa puede pasar. Cualquier escenario está abierto y es una gran incertidumbre esta realidad, pero es una realidad, ¿no? Y creo que eso es posible porque tanto las fuerzas democráticas en Venezuela como las fuerzas dictatoriales tienen ventajas y desventajas y están en una posición que puede de nuevo pasar cualquier cosa o simplemente no pasar nada por ahora. Y menos saber cuándo, ¿no? ¿Va a pasar algo o no va a pasar nada? Va a continuar así. Yo creo que lo más importante es que la lucha democrática continúe. Y yo sí creo que va a continuar precisamente porque hoy en día tenemos un liderazgo, y en esto me quiero centrar, un liderazgo democrático mucho más coherente, unido, con más apoyo de la sociedad venezolana y tal vez de los militares también, aunque no, hasta ahora no se hayan pronunciado. Es un liderazgo que yo no quiero con esto desestimar la lucha democrática que los venezolanos hemos tenido desde inicios del gobierno de Hugo Chávez. Yo creo que toda lucha democrática es necesaria y algunos hacen más errores que otros, pero mantener la lucha con todos los errores es necesario. Y algunas veces pues dura mucho. Yo nunca me olvido y les comparto esta anécdota cuando yo fui a Budapest y fui al Museo del Terror. Entonces fue impresionante porque en ese museo cada generación de líderes democráticos en contra del nazismo, en contra del comunismo, estaban enterrados allí. Y entonces está la historia de cómo sufrieron y cómo no. A unos les dijeron que estaban vendidos, a otros no. Se fue poco a poco las luchas democráticas contra estas dictaduras y más contra esta dictadura que no es una simple dictadura de derecha o de izquierda. Por supuesto, esta es de izquierda.
que es una lucha criminal, con narcotraficantes y con todo lo que ustedes saben. Estas luchas no son fáciles y se construyen estando en la lucha. Yo creo que el gran beneficio y la gran ventaja que tenemos de nuevo es que este liderazgo esencialmente de María Corina Machado, no únicamente de ella, por supuesto, hay todo, se basa en muchas luchas que tenemos 20 años haciendo a pesar de sus errores, porque de los errores también se aprende. Y en este momento hay una sintonía con la ciudadanía que además ya abrió los ojos y está lista para dar el paso. De modo que son ventajas que no podemos pasar de vista. De modo que aquí lo más importante, más que pensar en qué va a pasar o qué no va a pasar, es seguir en la lucha en todos los flancos, justamente como ella lo ha dicho y otros de su entorno. Y la lucha es dándole a la comunidad internacional, aunque nos decepcione. Yo fui embajadora y realmente fue muy decepcionante cómo se comporta la comunidad internacional. Yo creo en el derecho internacional y el derecho internacional dice que es legal la intervención humanitaria. Es legal, pero les cuesta a los países hacerlo y nos hemos hundido en esa diatriba de cuáles son los límites de la intervención, diatriba que ha puesto a la orden muchas de las fuerzas socialistas y comunistas del mundo que se encuentran en las principales instituciones, empezando por la ONU, la OEA, etcétera. La otra cosa que quiero decir es que este liderazgo no tiene, y eso hay que reconocerlo, Juan Pablo Guanipa, uno de los líderes también que está luchando muy importantemente en esta camada de liderazgo, dijo, bueno, hay que reconocer que las Fuerzas Armadas no salió por X o por C, porque ya la purgaron demasiado, tal vez, porque están completamente vigiladas, tal vez, porque la mayoría se fue también, pero además de tener la gran mayoría de la comunidad internacional, además de tener la mayoría de la sociedad venezolana, el pueblo, que antes no lo teníamos, además de tener un buen liderazgo, se necesita la Fuerza Armada, porque estos tipos no quieren salir. Entonces la Fuerza Armada no ha salido. Que si va a salir, que no lo va a salir, no lo sabemos. Tampoco tenemos como Siria un grupo de terroristas subversivos que realmente llevaban más de 20 años peleando en el terreno. Esa es la verdad. Entonces hay ventajas y desventajas, como decía al principio, para que esta situación continúe, tenga un desenlace a favor de las fuerzas democráticas o que continúe la dictadura. Que ciertamente lo que haga el presidente Trump y Marco Rubio es importante. Sí, por supuesto que es importantísimo. Estados Unidos es un actor clave, pero también tenemos que tener en cuenta que el presidente Trump es anti-intervencionista. El presidente Trump es aislacionista. Entonces va a romper eso. Ojalá. Pero, es decir, hay muchas incertidumbres en relación a esa. De modo que, para terminar, lo que se necesita es seguir en la lucha en todos los flancos. En todos los flancos, que en algún momento, como pasa en la historia, a través de los siglos, amén, algo va a pasar. Gracias. Muchísimas gracias, María Teresa, por ese análisis. Vamos ahora, tenemos a don Tomás Farini Dugan conectado desde... Buenos días, don Tomás. Tomás Farini Dugan es un prestigioso abogado argentino. Sus actuaciones incluyen la demanda por justicia en el horrible atentado perpetrado contra la AMIA por grupos terroristas iraníes y la representación como querellante del Foro de la Democracia de Argentina en el caso de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro. Gracias al trabajo del doctor Farini, se logró que la Cámara Federal Argentina emitiera una orden de captura contra Nicolás Maduro
por delitos de lesa humanidad. Bienvenido, doctor Farini. Muchas gracias, Beatrice. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y por haberme invitado a mí a disertar aquí hoy. Bueno, los estuve escuchando. Tenemos, como es lógico, muchas más dudas que certezas acerca de cuáles son los escenarios posibles y cuál es el camino más correcto para lograr de una vez por todas que caiga la dictadura de Nicolás Maduro. Se han analizado varios escenarios. La inmensa mayoría, y es la que creo que venimos a analizar aquí, es buscar escenarios que no hagan honor a la máxima que dice o que reza que la historia se escribe con sangre, ¿no? Sino tratar de buscar algún tipo de alternativa que implique en el escenario, digamos, en el frente interno y en el frente externo, presiones de manera tal que obligue al régimen de Maduro a ceder su lugar y permitir que otra vez Venezuela ingrese al curso de la ley y recupere su democracia. Esto, yo pensando en el caso argentino, por ejemplo, se logró sin una guerra civil, pero se logró luego de que se dieron dos condiciones. La primera, el ejército había perdido una guerra con Inglaterra, que había dejado destruida básicamente a las Fuerzas Armadas. Esto por un lado, y por otro lado, se logró cuando el pueblo quebró su tolerancia social. La quebró de manera absolutamente ostensible en las calles. Es decir, las manifestaciones que comenzaron a hacerse no eran manifestaciones pasivas, eran manifestaciones donde se rompían las veredas, se tiraban piedras, se quemaban patrulleros, en fin. Esto quedó absolutamente claro. Solo cuando esto quedó absolutamente claro, el régimen militar se dio y se fue del poder. Y yo creo que en Venezuela esto es lo que tiene que pasar. Aquí tenemos en la historia corta, próxima venezolana, tenemos dos fechas. La primera ya transcurrió, que fue la del 10 de enero, y fue una, debemos decir, una decepción, una oportunidad perdida. Primero, es cierto, la oposición obtuvo un logro importantísimo que fue generar una elección donde quedó absolutamente claro para el frente interno y el frente externo que Maduro perdió esas elecciones. Esto quedó absolutamente claro y que por lo tanto es un usurpador del poder. Pero creo que fue un error grave que se generaran tantas expectativas sobre la presencia de Edmundo González y esta presencia no se cumplió. Yo entiendo, son absolutamente lógicas y atendibles las razones por las que Edmundo González no viajó a Venezuela, pero creo que después de haberse generado tanta expectativa, el no haberlo hecho, esto de alguna manera le dio fuerzas otra vez al régimen y le dio fuerzas, tanto es así, yo voy a hablar desde lo que me compete, que es la causa en la Argentina. Me ha llegado información de que algún imputado va a presentarse en la causa. Esto es para poder tomar conocimiento de la causa y para poder empezar a generar defensas y combatir las órdenes de captura que hemos logrado que se dicten en la Argentina. Por otro lado, por ejemplo, el kirchnerismo, que se había separado públicamente de Maduro y lo repudiaba en alguna forma, de manera tal vez leve o encubierta, pero de alguna manera esto estaba quedando claro, hoy empezó nuevamente a reivindicarlo. Esto creo que es, desgraciadamente, una consecuencia de este error en la estrategia de la oposición que tiene un impacto tanto en la causa judicial como en la posición del kirchnerismo frente al régimen. Otra cosa que sí me interesaba destacar, yo estuve hace un mes en la Corte Penal Internacional y realmente las presiones que se ejercieron por la francamente inentendible y jurídicamente imposible sostener posición del fiscal que hasta ahora no ha dictado las órdenes de captura, creo y quiero creer que esto va a cambiar probablemente en el próximo mes y de una buena vez se van a liberar las órdenes de captura en la Corte Penal Internacional. Y lo digo básicamente porque el fiscal precisamente en el marco de mi presentación y de la presentación de una cantidad de instituciones, organismos e incluso países que le exigieron el libramiento de las órdenes de captura, reconoció que se había terminado el tiempo de la complementariedad, que era la excusa con la que no se estaban dictando las órdenes de captura. Por lo tanto, creo que esto es una señal clara de que próximamente la Corte Penal Internacional va a librar órdenes de captura en contra de Nicolás Maduro y en contra de los funcionarios del régimen.
La otra fecha que creo que es fundamental va a ser la del 20 de enero, cuando Trump asuma el poder. Ahí realmente vamos a saber si lo que prima es la moral o el pragmatismo. Desgraciadamente, la comunidad internacional ha demostrado que el pragmatismo es la moneda corriente, y esto lo digo porque si bien se han impuesto, digamos, el gobierno de Estados Unidos ha asumido una posición frente al régimen de Venezuela que es clara en el sentido de no reconocerlo y reconocer que Edmundo González ganó las elecciones, también es cierto que Estados Unidos compra petróleo de una manera escandalosa, y esto creo que tiene que terminar. Si no termina esto, si realmente las sanciones no se imponen de manera absolutamente ciertas y claras al régimen de Maduro, el régimen de Maduro no va a terminar, no se va a ir, y Venezuela se va a transformar en Cuba, que creo que es lo que todos queremos impedir aquí. Bueno, muchísimas gracias y estoy atento a las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias al doctor Farini Dugan. Y corresponde ahora el derecho de palabra a María Teresa Morín. Con estudios de Derecho inició una rica carrera de promoción cultural que se concretó en la renovación de todas las plazas de la ciudad de Valencia, la recuperación del legado plástico del siglo XIX del estado Carabobo y la creación de la Orquesta Sinfónica de ese estado. Hoy es la coordinadora de Vente en Estados Unidos, la agrupación política que preside María Corina Machado. Bienvenida, María Teresa. Yo había escrito algo, pero de verdad es que no puedo evitar comentar, a partir de todo lo que he escuchado a la profesora María Teresa Romero, al ex vicepresidente de Colombia, al doctor Tomás Farini. Entonces voy a leer rápidamente lo que hice, pero después quiero hacerles unas propuestas al instituto que considero que es un centro de pensamiento y de producción de ideas importantes para el fortalecimiento de la democracia. Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica, donde el futuro de nuestro país pende de un hilo, y las decisiones que se tomen en los próximos meses o en los próximos días, incluso en las próximas horas, serán cruciales para definir el futuro de nuestra nación. La crisis política, económica y social que hemos enfrentado los venezolanos durante años han dejado cicatrices imposibles de ocultar y profundas en nuestra sociedad. Y la búsqueda de un cambio se ha vuelto más urgente para todos nosotros. En este contexto, la figura de María Corina Machado se erige como un símbolo de resistencia y desesperanza para muchos venezolanos. Hay, por supuesto, muchas figuras políticas venezolanas que han hecho un trabajo increíble durante estos últimos 25 años, pero la figura de María Corina Machado ha sido una voz firme en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Su trayectoria política, marcada por la valentía y determinación, la ha convertido en una de las líderes más destacadas de la oposición venezolana. A pesar de los constantes ataques y de la represión del régimen de Nicolás Maduro, María Corina ha mantenido su compromiso con la libertad y la justicia, convirtiéndose en un referente para aquellos que anhelan un cambio en el país. La situación actual de nuestro país es alarmante. La economía se encuentra en ruinas. La inflación descontrolada ha llevado a millones de venezolanos a la pobreza extrema. Y la migración masiva ha dejado un vacío en nuestra sociedad. Como decía el ex vicepresidente colombiano, que Cuba se ha convertido en un país de ancianos. Eventualmente en Venezuela va a pasar lo mismo, porque la principal migración son los jóvenes, los que se atreven a cruzar el Darién, que se atreven a irse a México para cruzar la frontera y se atreven a exponerse a esa cantidad de peligros que obviamente los adultos mayores no lo pueden hacer. Por eso es que Venezuela va en vías de convertirse también en una sociedad de adultos mayores. La falta de acceso a los servicios básicos, la escasez de alimentos y medicinas y la represión política han generado un clima de desesperanza. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, el trabajo de María Corina Machado junto a la plataforma unitaria que la acompaña con fuerza han brindado una nueva esperanza a nuestro país. Sus capacidades para movilizar a las masas y su llamado a la unidad son elementos esenciales en la lucha por un futuro mejor. María Corina representa la voz de un pueblo cansado de la corrupción y de la injusticia,
y su propuesta de un gobierno de transición y su enfoque a la reconstrucción del país son fundamentales para ofrecer una alternativa viable a la actual crisis, al abogar por una Venezuela en donde se respetan los derechos humanos y se restablezca la democracia. Sin embargo, el camino hacia la transformación no será fácil. La resistencia del régimen de Maduro, respaldado por los pocos aliados internacionales que le quedan, sigue presentando un desafío enorme para nosotros. La comunidad internacional debe jugar un papel activo en el apoyo a la democracia en Venezuela y la presión sobre el régimen debe intensificarse. La solidaridad con líderes como María Corina es vital para fortalecer la lucha por la libertad y la justicia. A medida que Venezuela avance hacia un futuro incierto, es fundamental que los ciudadanos se mantengan informados y comprometidos con el proceso democrático. La participación activa en la política, la defensa de los derechos humanos y la exigencia en la rendición de cuentas son herramientas poderosas en la búsqueda de un cambio. En conclusión, Venezuela se encuentra en un momento decisivo y el papel de María Corina Machado y los políticos que la acompañan son cruciales en la búsqueda de un futuro mejor. Su valentía y determinación inspiran a muchos a seguir luchando por la democracia y los derechos humanos. Junto con esperanza y resiliencia podemos construir un país donde la justicia y la dignidad prevalezcan. Muchísimas gracias. Yo quería corté un poco mis palabras porque quiero hablar con ustedes acerca de algo importante. Y es justamente aquí en el Instituto Interamericano para la Democracia he escuchado cosas importantísimas que me han llevado a hacer reflexiones importantes. También los últimos acontecimientos en Venezuela. Por ejemplo, cuando trajeron al doctor Tomás Farini, con qué diligencia la legislación universal que asumió Argentina desde el año 94, con qué diligencia han juzgado a Nicolás Maduro, lo han declarado culpable y han dictado una orden de captura, en contraste con la lentitud de la Corte Penal Internacional. Les quiero plantear algo y de repente, o sea, puede sonar loco, ¿no? Y osado, pero fíjense ustedes, ¿qué tal si el continente decidiera, pues, asumir, plegarse a la corte que quiera? O sea, ¿por qué no crear la Corte Penal Interamericana, doctor Carlos, Beatrice, miembros de la Junta Directiva del Instituto? ¿Por qué seguir dependiendo de una Corte Penal Internacional que ha dado muestras de una procrastinación por ser generosos con ellos? En el caso de Venezuela, ¿con qué diligencia han tratado el tema de Israel y de Gaza? ¿Y con qué lentitud y con qué retardo han tratado el tema de Venezuela? Hace poco, con asombro, leí una entrevista que dio el doctor Karim Khan al diario alemán Der Spiegel y lo repite a todo el mundo. Y este señor con un desenfado impresionante le dice al periodista: ¿cuántos muertos más necesitamos para actuar con fuerza en Gaza y con los palestinos y con Israel? Señores, ¿cuántos muertos más necesitamos en Venezuela para que la Corte Penal Internacional actúe? ¿Por qué con un caso se actúa con tanta diligencia y por qué con otro se actúa con tanto retardo y con tanta negligencia? Los americanos, y me refiero a los americanos cuando digo nuestro continente completo, ¿cuánto más va a esperar? Y sí podemos hacerlo. Yo creo que lo podemos hacer. Muchas veces digo que los venezolanos finalmente, a partir de cada desencanto que sufrimos con la comunidad internacional, yo digo que los venezolanos tenemos que resolver nuestros propios problemas. Pero después me doy cuenta con esto que pasó con las Fuerzas Armadas, que no actuaron el día que debían actuar, que no lo podemos hacer solos. Y cuando veo, por ejemplo, cómo el presidente Trump, como muchas personas han opinado, salvó la vida de María Corina cuando respondió de inmediato, entonces pienso con la actuación del presidente Trump que sí es importante la comunidad internacional y que sí lo pueden lograr, porque el régimen de inmediato respondió liberando a María Corina cuando el presidente Trump y la congresista María Elvira Salazar, con una contundencia impresionante, dijeron que no se atrevieran a tocar a María Corina porque iban a responder con fuerza al régimen. Entonces, quiero dejar esta reflexión aquí de que es verdad que los venezolanos debemos resolver nuestros problemas solos, pero es verdad que necesitamos también a la comunidad internacional y yo creo que es el momento en que América levante su voz
y diga, ¿qué tal si nosotros nos plegamos a nuestra propia legislación universal, o nuestra legislación, perdón, continental, y asumir que nos ha quedado muy mal la Corte Penal Internacional y muchos organismos internacionales que han asumido el modelo comunista que han intentado imponerle al resto del mundo? Muchísimas gracias. Disculpen si me excedí en el tiempo. Muchas gracias, María Teresa, por esa propuesta, que voy a dejar que Carlos Sánchez Berzaín sea quien lo comente, pero simplemente una reacción rápida. Bastaría con que todos los países de América Latina hagan valer la orden de captura que ha emitido la Cámara Federal Argentina. No necesitamos ninguna otra corte, pero no lo van a hacer porque todos los países de América Latina son utilitarios, porque son extractores de renta. Empezar agradeciendo al presidente Osvaldo Hurtado, al ex vicepresidente de Colombia, Francisco Santos, al doctor Farini, que nos ha hablado desde la Argentina, y a todos los miembros venezolanos y venezolanas aquí presentes, al doctor Ricardo Israel, brillante panelista. Quo vadis Venezuela 2025? ¿A dónde va Venezuela el 2025? El resumen es que ha llegado el momento del uso legítimo de la fuerza para cesar el crimen organizado que hoy ocupa Venezuela. Esta frase tiene varios elementos de derecho interno, de derecho internacional y de política. El momento del uso legítimo de la fuerza contra el crimen organizado que ocupa hoy Venezuela describe que Venezuela hoy día no está bajo el dominio de una dictadura, porque el 10 de enero pasado, cuando Maduro se autojuramentó con su aparato, cesó cualquier posibilidad política y Venezuela pasó a ser un país ocupado, bajo un sistema internacional que se llama invasión, por un grupo transnacional que después fue ratificado por el propio Maduro, cuando declaró que él estaba listo junto con Cuba y Venezuela para usar las armas en defensa de lo que acababa de hacer. Esa es simplemente la confesión y la constatación de un hecho que Venezuela vive desde hace años. Es un país ocupado, pero era un país ocupado en el marco de un sistema de dictadura electoralista que puso en funcionamiento la elección en la que fue tremendamente derrotado el pasado 28 de julio, y si algún rasgo de operación legal le quedaba, se acabó el 10 de enero, cuando la usurpación del poder pasó a ser una ocupación física, criminal y militar. Entonces estamos hablando de un país que no está bajo un régimen que pueda merecer ni siquiera el término de dictadura para hacer análisis político y para generar efectos jurídicos, sino de un país ocupado bajo un sistema de invasión transnacional, confesado y además utilizando la fuerza, la violencia y los elementos militares. No es raro que por eso, como se ha comentado aquí, desde el New York Times se diga depongan a Maduro, y como argumento de eso se ponga que hoy día hace a la seguridad y al interés nacional de los Estados Unidos que cese ese sistema de ocupación criminal. No es raro que se critique a la Corte Penal Internacional, como hemos escuchado aquí en todas partes, por la vergonzosa posición de encubrimiento, de dilación. Eso es delito cuando se trata de un funcionario como un fiscal, en el tema de la acusación a Maduro, que ha generado la renuncia de uno de los más notables abogados en materia de derechos humanos, que era consejero de ese fiscal, el doctor Claudio Grossman, que en sí mismo a esa renuncia es una acusación que debería ser procesada para la destitución de ese fiscal. Ahora, en ese escenario, en el escenario que hoy día tiene Venezuela, lo único que se puede hacer es el uso legítimo de la fuerza para liberar, para recuperar la soberanía
venezolana. La pregunta es cómo. Y tiene obviamente dos elementos de trabajo, uno el interno y el otro el internacional. En el interno, lamentablemente, la oposición que había derrotado desde el momento en que María Corina Machado ganó la elección primaria a fines del año 2023, había derrotado permanente y sostenidamente a la dictadura. La derrotó en esa elección porque además eliminó a la oposición funcional. La derrotó en la campaña electoral, hizo perder a los venezolanos el miedo. La derrotó el 28 de julio, llevó masivamente la gente a votar. La derrotó en el resultado de la votación, ganó la elección con más de 2/3, más del 67%. La derrotó cuando Maduro falsificó la narrativa del fraude electoral. Volvió a derrotar a la dictadura cuando la dictadura optó por el terrorismo de Estado, las muertes, el apresamiento, la tortura, pero llegó el 10 de enero y la dictadura tomó la iniciativa de usurpar definitivamente el poder y la oposición perdió la iniciativa. Y perdió la iniciativa porque no ha hecho hasta ahora algo que está obligada a hacer. Y es que el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se convierte en presidente constitucional de Venezuela. González Urrutia está obligado a juramentarse, está obligado a ejercer el poder desde donde sea. Se argumentan cuestiones de forma que le tiene que tomar juramento o la Asamblea o el Tribunal Supremo, pues el Tribunal Supremo de Justicia está en el exilio, que tiene que juramentar en territorio venezolano, cosa que no creo que dice la Constitución, pero si quiere juramentar en territorio venezolano, vaya a la Embajada de Venezuela en Washington, que es territorio venezolano, o a la Embajada de Guatemala, ahora está en Guatemala, pero tiene que jurar. Porque el rato que el presidente electo se convierte en presidente constitucional, tiene poder de imperio, tiene representación, tiene personería internacional para pedir la intervención que está reclamando el pueblo venezolano y con la que están de acuerdo los pueblos de las Américas y el mundo en defensa de la libertad y la soberanía de Venezuela. Está incumpliendo la obligación que le ha impuesto el pueblo venezolano el 28 de julio, dándole tremendo triunfo, y espero que María Corina Machado, en el liderazgo permanente que ha ejercido, no sea parte de esa equivocación. Con presidente constitucional, con Edmundo González Urrutia juramentado, entonces viene la operación externa. Es el presidente constitucional de Venezuela el que tiene por lo menos 4 funciones: jefe de Estado, la jefa de gobierno será María Corina, tendrán que hacer gabinete, jefe de las relaciones internacionales y jefe de las Fuerzas Armadas. Para no entrar en detalles, lo primero que tiene que ordenar como jefe de las Fuerzas Armadas es la detención de Maduro, de Diosdado Cabello, y a los propios mandos militares. Porque una cosa es invocar como presidente electo, como ciudadano venezolano, y otra cosa es ordenar como comandante en jefe. El rato que esos comandantes, empezando por Padrino López y todos los demás, no acaten la orden del presidente constitucional de Venezuela, tienen responsabilidad interna e internacional. Y además él puede sustituir esos mandos, dando lugar a que lo que no ha pasado hasta ahora, que es la explosión interna que tiene que suceder en las Fuerzas Armadas de Venezuela, tenga un respaldo jurídico y tenga una orden constitucional. Y entonces se puedan liberar los hombres y mujeres de armas de Venezuela de el sometimiento al que están sometidos por el control, la tortura, la amenaza y la prisión que impone la dictadura de Cuba con toda la operación militar que ha llevado allá con fuerzas del sandinismo, de la dictadura boliviana y del grupo Wagner, incluyendo las avispas negras de Cuba. Entonces, la operación externa va desde el pedido del presidente constitucional de Venezuela a las Naciones Unidas, a la OEA, la aplicación del TIAR e inclusive a la formación de una fuerza de tarea multinacional bajo el mando del presidente constitucional de Venezuela
para recuperar la soberanía del territorio donde él no puede ingresar para ejercer el poder que el pueblo le ha otorgado, pero juramentado como presidente constitucional. Y en ese sentido, no hay que preocuparse de la narrativa del socialismo del siglo XXI o castrochavismo responsable de todo esto, de que esa va a ser una invasión, de que es un atentado a la soberanía, de que es intervención. Lo que es atentado a la soberanía e intervención es lo que está pasando ahora. Y lo que va a hacerse, así sea con el uso de la fuerza, es el mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, que es el precepto fundamental por el que se crearon las Naciones Unidas y todos los organismos regionales y multilaterales que siguen a ese proyecto en vigencia. El presidente constitucional de Venezuela tiene la obligación de asumir esa función y de promover el uso legítimo de la fuerza para recuperar la soberanía de su país. Si eso no sucede, la iniciativa seguirá en manos de la dictadura, que convertirá en nadie a González Urrutia en las próximas semanas y en nada a la oposición venezolana. Y eso será responsabilidad del liderazgo actual. Hay que actuar y en función de eso se verá la actuación multiplicada de un respaldo internacional que también podrá operar sobre un mando legítimo que es el del presidente constitucional. Con las palabras de nuestro director ejecutivo, damos por terminado este foro sobre Quo Vadis Venezuela. Los invitamos para la semana que viene estar atentos al foro sobre las elecciones en el Ecuador y un homenaje que se le va a rendir al presidente Jimmy Carter, que fue el presidente número 39 de los Estados Unidos. Buenas tardes y muchas gracias.